Bueno, hoy vamos a hablar de brujería. Yo de verdad no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Ah, ¿y qué brujas? Y no brujas de echar las cartas ni de subir en la escoba, sino son escobas gigantescas que barren con todo. Tema hermosísimo porque ojalá pudiéramos inspirarnos bien, pero claro, estas cosas son medias peliagudas tratarlas porque uno está enfrentando a poderes escondidos, o sea, no dan la cara. Nosotros suponemos o imaginamos o tenemos conceptos de que existen, pero es olfato nada más. O sea, agarrarlos en el nido, en la trampa, no se sabe dónde está la trampa, dónde está el nido. Lo único que sabemos es dónde está amontonado el oro, pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién es el dueño de todo ese oro amontonado en el mundo? Y hay un país o hay varios países, pero detrás de eso pues debe haber algo muy secreto, muy grave, muy grande, que no está concedido todavía ni siquiera investigarlo, para nada. Entonces es un tema lindo porque nos involucra a todos nosotros. O sea, nosotros somos rehenes de esas fuerzas, brujas, de esas fuerzas secretas, de esas sociedades secretas. Eso sí se sabe que existen. Como clubes de barrio, así, sociedades secretas, los Bilderberg, los masones, los Illuminati, pero para la cantidad de la gente, todo el mundo por ahí, es como un club de barrio, sí existen. Y son terroríficos. No. Pero bueno, nosotros no lo vamos a cambiar, solamente vamos a hacer una exposición sobre las consecuencias que a lo largo de la historia, porque esto es largo, la historia es larga, ¿eh? Y claro, durante largo tiempo nos ha llegado la noticia de que las sociedades secretas han sido las que han organizado todos los acontecimientos más importantes de lo que ha sucedido en nuestro mundo contemporáneo. No vamos a hablar de la antigüedad, porque en la antigüedad eran poderes feudales que también en cierta medida eran sociedades secretas. Y las luchas que había en esos tiempos, pues se luchaba por reinos, no se luchaba por la democracia ni por conquistas sociales. Se luchaba por posiciones que nadie sabía por qué. Pero no necesitamos entrar en la antigüedad, que suponemos que este tipo de asociaciones deben haber existido siempre. ¿Quién sabe a qué niveles, ni quiénes fueron los que históricamente participaron? Los rastros de la historia nos indican de que hubo movimientos secretos en todos los grandes movimientos de guerras, de conquistas, de experiencia, todo. Si la conquista sabemos que ha sido movilizada, fue movilizada la conquista de este continente, que fue una casualidad, por sociedades secretas, que son las que financiaron. O sea, Colón andaba detrás de los tipos que tenían la plata para ver cómo les enroscaba la víbora y financiaba su aventura. ¿Y quién pudo haber hecho eso? Y eso quien lo hizo es alguien que manejaba cosas, poderes secretos. Pero para que nosotros tengamos una referencia, yo creo que lo nuestro, o sea, lo que nosotros podemos más o menos, no te voy a decir reclamar información fidedigna, pero por los acontecimientos que se dieron, es a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa descabeza, parece un movimiento, un poder feudal que nadie pensaba que podía ser destruido. Y empieza un nuevo ciclo, una nueva era, que termina siendo descabezada. O sea, toda la gente que participó en la Revolución Francesa y que produjo los grandes movimientos, incluso hasta el final de Napoleón, no encontró dentro de las sociedades secretas el control, porque se les escapó de las manos el poder. Entonces quiere decir que no lograron el control o los controles de las sociedades secretas que pudieron haberse introducido en los movimientos esos de la resistencia, de la toma de la Bastilla y todo eso, y todos
los degüellos, todos los cortadas de cabeza que hubo, pues eso no era alguien dirigía eso desde un determinado lugar. Pero da la impresión de que todo eso se perdió y que quién fue el gran ganador. Porque cuando uno ve todo eso y puede releer y leer la historia y analizarla y encontrar interpretaciones diferentes, porque cada historia que uno logra por los acontecimientos que sucedieron en esas historias, generalmente muchas no son ciertas o son interpretaciones que la contaron los que tuvieron posibilidad de contarla. Pero termina con Napoleón. Ese ciclo termina, la Revolución Francesa termina con Napoleón en Santa Elena. ¿Y quién gana? Y gana Londres. ¿Y quién tiene el poder mayor del mundo en este momento? O sea, la mayor cantidad de control del oro, o más de la mitad, o que sabe, los ingleses. Los ingleses fueron los reyes de los mares, fueron los que financiaron la independencia nuestra, sociedades secretas, confesado. Entonces, quiere decir que no hay brujas, pero sí las hay, porque no ha llegado. Sí, llegaron rumores. Nosotros lo que tenemos de todas esas sociedades secretas son rumores, pero que hubo las manos ahí, fotos o algo, confesiones, no se sabe. Son desconocidas las fuerzas que se movieron detrás de lo último que ha sido. Y todas las guerras contemporáneas. ¿Quién está detrás de generar una guerra? ¿Para qué? Hay un poder secreto ahí, no hay un pueblo que se haya levantado para ir a una guerra contra otros. Los pueblos que se van de un pueblo y dicen que queremos ir a la guerra contra tal país. Y tomaron la decisión. Minga, nada, nunca. Ahora bien, salgamos de lo macro y entremos en lo micro, en lo nuestro. O sea, no vamos a pretender introducirnos en la gran historia para explicar el problema social que tenemos ahora en la mayoría de este nuevo continente que fue descubierto, que fue liberado por la libertad de los pueblos contra la opresión de la metrópoli de España. O sea, vamos a hablar de la verdad y a las consecuencias. Y esas consecuencias, pues, no es muy difícil encontrarlas. O sea, son consecuencias que las estamos padeciendo actualmente. Y me dirás, ¿y cuál es la brujería? Y los secretos que manejan la economía, las economías de todos nuestros países. Trabaja y trabaja, produce y produce, y se sufre, se ajusta el cinturón y se lo vuelve a ajustar, los pueblos, y se lo vuelve a ajustar. Y hay una raza que misteriosamente acrecienta cada vez más su riqueza, tiene mayores posesiones y lo único que derrama es relato, porque verdaderas realidades que en algún momento pudieran beneficiar a alguien, muy escaso, muy escaso. En general, con el crecimiento de las generaciones de población mundial, pues ha quedado rezagada en relación a los movimientos económicos. Pero los movimientos económicos, no hay ninguna corporación importante que se haya fundido, que haya sido derrotada, al contrario, tiene cada vez más posiciones y como crecen tanto, se dividen y nosotros creemos que son otras empresas, son las mismas. Por ejemplo, en España, por decírtelo de alguna forma, el gran poder del corporativo de varias corporaciones que hay, España que ha invadido en la banca, en la industria, en préstitos, en todo, por todo en el petróleo, en el gas, en todos los grandes negocios, en las comunicaciones, todos terminan en un vértice que es el rey, ¿cómo se llama? El rey emérito. Ese es el gran titiritero de la joda. Pero las corporaciones que manejan los grandes
capitales de España, en un país que era fundido, según cuentan que lo dejó Franco, pues se hizo dueña del mundo prácticamente. Entonces, quiere decir que las brujas siguen actuando, ¿no? Por lo tanto, todas estas referencias desordenadas que estamos tratando tienen un común denominador, que la gran mayoría de nosotros no lo conoce. Supone que existen porque los movimientos que hay financieros, sobre todo, no tienen explicación. O sea, aparece una corporación en un país y a los 3 días tiene el Congreso, el gobierno, el presidente, los partidos, la prensa, la radio, todos los medios que mueven la opinión publicada y pública a su favor. Nadie los cuestiona, nadie pregunta de dónde viene, qué provienen, quién los representa. Vienen con una chapa monstruosa, bien lustrada, y te venden, es decir, te venden todo lo que produzca tu tierra, tu país, y con certeza que esa corporación, cuando llega a tu país, se lleva posiblemente el 90% de las utilidades. El 90% de las utilidades que produce todo lo que esa corporación adquiere, o que fabrica, o que y te deja el 10%, que no es que vaya al pueblo ese 10% y lo distribuya entre la gente, aunque sería bueno, sino paga el peaje para tener los políticos, el Congreso, la prensa, la radio, todo, los jueces, los fiscales, a su servicio. Ese 10% lo utiliza para los gastos de representación, por digamos, pero que una corporación pueda recurrir a la historia y diga, pero tal corporación que hace 50 años o 100 años está en la Argentina o en Bolivia o en Brasil o en México, donde quiera, y mira lo que ha dejado, ha transformado todo. Mira cuánta vivienda, cuántos hospitales, cuántas universidades, cuántas escuelas. Cuánto beneficio ha producido. Vengan las inversiones extranjeras al país. Yo quisiera que me contaras de alguna, que me explicaras qué corporación o qué empresa o qué lo que quieras llamarle está en tu país y ha producido que creó trabajo. No, te esclavizó a tu población para hacerse ellos ricos y pagaron por la esclavitud que obtuvieron, pero no dejó beneficios. Nadie que trabaja en una corporación se puede comprar un departamento hoy, menos hacerse una casa. Y lo primero que hacen esas corporaciones, parece que hay una unidad, mal parece, una unidad que se maneja legalmente con la Cámara de Comercio y las embajadas. Esas corporaciones se manejan así. Legalmente, pues, ¿quién las puede denunciar? ¿Quién puede cuestionar y llevar a una corporación frente a un tribunal, y que un tribunal compuesto por jueces y fiscales que defiendan los intereses de la gran mayoría que está explotada por esa sociedad? Puede llevarlo a un tribunal y decirle, ustedes se están llevando todo acá. Por ejemplo, ahora se están llevando el comercio exterior argentino. El comercio exterior argentino está en manos de corporaciones que no sabemos quiénes son. Sí se sabe, pero se llevan toda la riqueza y se llevan todas las ganancias. Ahora acaban de hacer un gasoducto que han batido el parche con un gasoducto que lo han hecho en tiempo récord para traer gas de un gran reservorio de gas que es una provincia argentina, que es Neuquén, a Buenos Aires, y para distribuirlo y para exportar. ¿Quién es el dueño de ese negocio? El Estado. ¿Por qué no lo averiguan de verdad en serio? Si el Estado financió el proyecto y lo administra el Estado, que es un negocio del país. Porque si es un negocio del país,
va a producir tanta ganancia que se acabaron los problemas en el país. Porque es tanta la riqueza que va a generar ese gasoducto y todos los que parece que van a planificar. Yo quisiera que lo averiguaran cualquiera de adentro o fuera del país, a ver quién es el dueño del negocio, quién puso la plata, quién puso el dinero, que no se sabe, y quién maneja los beneficios, quién controla los beneficios. Sería bueno saberlo, porque a lo mejor nosotros estamos hablando, levantando falsos injurias, que es una aberración. Nosotros debiéramos callar una boca y tragarnos todo lo que estamos diciendo. Pero ojalá ocurriera eso, ojalá alguien nos desmienta y diga, no, esto es un negocio del Estado, del país, de la República. Ahora se está generando en todo el continente, o en varios países, un gran negocio, que es la aparición del litio. Un negocio que va a transformar el mundo, porque eso es prioritario para el cambio. Nos vamos a morir todos, sino para la contaminación. Y el litio, para fabricar baterías, es como el petróleo, o sea, es lograr la mayor de las riquezas ni siquiera imaginada. Entonces, sería bueno ya ir adquiriendo conocimiento, y para eso hay que preguntar, hay que averiguar, hay que leer, hay que leer y pensar lo que uno lee, y si es cierto, a ver cuánto nos va a beneficiar esa enorme riqueza que el mundo depende. No hay litio en ninguna parte del mundo, nada más que en América. México tiene litio, debe tener Colombia también, y Venezuela, y deben tener, pero no los han tocado. O sea, tiene Argentina, Chile y Bolivia. Con la riqueza que va a generar el litio, no solamente desaparecerán las deudas externas, que es una maldición, eso sí que es brujería, sino que habría una bonanza que sería una locura. Me gustaría que averiguaras si en ese monstruoso negocio no están los poderes de las sociedades secretas. Sí, porque eso es tan fácil, nadie te va a impedir que lo averigües. O hay alguna gente, algún nombre y apellido que tenga una cuenta bancaria, una corporación que no se sabe qué hay detrás de ello. Averígualo, porque tienes posibilidades para desmentirme. Porque lo lindo de esto sería que alguien salga y que establezca una polémica con nosotros. Que diga, no, estos son unos charlatanes, este viejo es un charlatán, mentiroso, no existe, nada de eso existe. Y te imaginas si yo pierdo, pero sería extraordinario que ganaran ellos, que demostraran que la riqueza del litio que va a generar riqueza es palabra santa. Averígualo. Y bueno, para ir ya terminando el tema este de las sociedades secretas, de la brujería, de los misterios de los que tienen acumulado tanto oro y por qué lo tienen, y que no lo gastan, que no lo invierten, que lo tienen ahí como reserva para no sé para qué, ni para cuándo, ni para hacer qué, porque hay mucho oro amontonado en muchas partes del mundo. Uno de los brujos célebres deben ser los ingleses y toda su cofradía, que incluyen Canadá, que incluyen Europa y que incluyen Estados Unidos. Son los depositarios posiblemente de las mayores reservas en oro. Y sería bueno preguntar, ahora que el mundo está en emergencia, si van a poner en riesgo o a disposición esa enorme riqueza para paliar todos estos problemas que hay, y que las Naciones Unidas pues asuman el papel que dicen representar. Sería bueno. ¿O crees que no hay misterio en todo eso? ¿Crees que no hay brujería? ¿Que no hay sociedades secretas? ¿Que no hay magia? ¿Que no hay cosas inexplicables? ¿Crees que no hay nada de eso, de verdad? ¿Que todo es transparente, que todo es sublime,
que la libertad, que la democracia, que los derechos humanos, que la protección al derecho del hombre, a la mujer, todo el relato ese que nos envuelve y nos tiene de rodillas estamos. No hay detrás de todo esa fanfarria de falsedades y mentiras poderes secretos, sociedades secretas, brujería. O sea, no es normal. Por ejemplo, yo veo que toda la gente que yo conozco no practica la brujería. Se hacen leer las cartas, la borra del café, van a una divina que les miente y les gusta que les mientan, porque con eso pues se entretienen. Una mentira te dice que te va a ir bien, que vas a hacer un viaje o que te vas a terminar, en fin, y te da un plus frente a la desgracia que te circunda, pues te ayuda bastante. Pero la realidad, te lo dejo como tarea para que lo averigües. Si lo averiguas y tienes información, pues por favor, hazla conocer, porque somos muchos los que estamos intrigados en averiguar todas estas cosas. Y por supuesto, si te parece, mañana nos volvemos a ver, ¿o no?